El regreso a la rutina tras el paréntesis de la Semana Santa, en este lunes, 6 de abril, no ha podido ser más agitado en el panorama mediático. Lejos de una vuelta tranquila, el foco vuelve a centrarse en Kiko Rivera, que reaparece con una actitud combativa, reavivando una polémica que parecía haberse enfriado. Sus palabras, lejos de suavizar tensiones, han intensificado un conflicto que arrastra desde hace tiempo con Irene Rosales, colocando nuevamente su vida personal en el escaparate público. En este contexto, lo que más ha sorprendido no es solo el contenido de sus declaraciones, sino el tono empleado. Durante una breve intervención ante los medios, su postura ha sido fría, distante e incluso desafiante. Ante la posibilidad de que Irene pudiera sentirse afectada por todo lo que se ha dicho, su reacción ha sido de absoluta indiferencia, dejando claro que la opinión de ella no condiciona en absoluto su discurso. Esa falta de empatía ha sido uno de los aspectos más criticados, ya que no se trata de una figura cualquiera, sino de la madre de sus hijas. Mientras tanto, las redes sociales han estallado. Las críticas no han tardado en multiplicarse, y lo que podría haberse quedado en una simple controversia televisiva ha trascendido a un debate mucho más amplio sobre los límites del respeto. Resulta llamativo que, en paralelo, el propio Kiko haya denunciado sentirse víctima de acoso, algo que ha generado una reacción casi unánime. Una cosa es la presión mediática o la crítica pública, y otra muy distinta es el acoso real. En este caso, muchos consideran que la respuesta del público es una consecuencia directa de sus propias acciones. Por si fuera poco, han salido a la luz nuevas imágenes en las que vuelve a insistir en sus ataques hacia Irene, incluso en situaciones cotidianas y delante de personas cercanas. Lejos de percibirse incomodidad en su entorno, la sensación que se transmite es que estas actitudes no solo no se frenan, sino que, en cierta medida, se ven reforzadas. Este detalle ha generado aún más indignación, ya que evidencia una normalización de comportamientos que, para muchos, cruzan claramente la línea del respeto. En paralelo, comienza a tomar forma lo que podría ser uno de los momentos televisivos más tensos de las próximas semanas. Su anunciada participación en un programa promete destapar nuevos episodios, y todo apunta a que no será precisamente conciliador. De hecho, hay quienes anticipan que su estrategia pasará por repartir responsabilidades, insinuando que otras personas de su entorno también habrían actuado de manera cuestionable, especialmente en lo que respecta a cuestiones económicas. Una jugada arriesgada que podría volverse en su contra. Y es que las advertencias ya han empezado a aparecer. Desde el ámbito periodístico se desliza la posibilidad de que existan pruebas comprometedoras, mensajes, conversaciones privadas e intercambios que podrían salir a la luz en cualquier momento. No se trata de rumores sin fundamento, sino de avisos bastante directos que dejan entrever que la situación podría escalar a un nivel mucho más delicado. Si eso ocurre, la imagen pública de Kiko podría verse seriamente dañada, más aún de lo que ya está. En medio de todo este escenario, Irene Rosales ha optado, al menos hasta ahora, por una estrategia completamente distinta. Durante mucho tiempo ha mantenido un perfil bajo, evitando entrar en confrontaciones directas. Sin embargo, en los últimos días se perciben señales de cambio. Sin necesidad de declaraciones explícitas, ciertos gestos en redes sociales han sido interpretados como una forma de posicionarse, dejando entrever que su silencio podría estar llegando a su fin. Esto añade un nuevo componente de incertidumbre a toda la historia. Pero la polémica no se queda ahí. Alba Carrillo también ha irrumpido en la escena con opiniones que han generado tanto apoyo como rechazo. Sus críticas hacia Kiko, centradas en la forma en que éste se refiere a sus exparejas, han sido contundentes. Sin embargo, su intervención no ha estado exenta de controversia, ya que muchos han recordado su propio historial mediático. Y es que su trayectoria está marcada por múltiples enfrentamientos públicos con sus exparejas, declaraciones incendiarias y episodios que ahora resurgen inevitablemente. Este contraste se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los ejes centrales de toda la conversación mediática. No se trata únicamente de una diferencia de opiniones o de versiones enfrentadas, sino de algo mucho más profundo, una evidente disonancia entre el discurso actual y el historial previo. Mientras se cuestionan las actitudes de otros con firmeza, el pasado propio emerge con fuerza, ocupando un lugar protagonista que resulta imposible ignorar. Esta dualidad genera una percepción de incoherencia que ha sido ampliamente señalada por la audiencia, que no pasa por alto los matices ni las contradicciones. En este sentido, la memoria colectiva juega un papel determinante. El público recuerda, compara y contextualiza.
No olvida fácilmente episodios anteriores marcados por tensiones, rupturas conflictivas y declaraciones que en su momento también fueron objeto de polémica. Todo ese conjunto de antecedentes construye un relato que, inevitablemente, condiciona la forma en que se reciben las críticas actuales. Porque cuando alguien adopta una posición moral elevada, el escrutinio se intensifica y cualquier incoherencia se amplifica hasta convertirse en un elemento central del debate. De ahí surge una cuestión que sobrevuela constantemente: la legitimidad. ¿Desde qué posición se emiten ciertos juicios? ¿Hasta qué punto es coherente señalar en otros aquello que uno mismo ha protagonizado en el pasado? Estas preguntas no solo alimentan la conversación, sino que también erosionan la credibilidad del mensaje. Y es que, para una parte significativa del público, no se trata tanto de lo que se dice, sino de quién lo dice y desde qué trayectoria lo hace. Paralelamente, han resurgido numerosos titulares de etapas anteriores que refuerzan esta percepción. Portadas, entrevistas y declaraciones que en su día generaron un gran impacto vuelven ahora a circular, recordando momentos especialmente delicados. Se habla de enfrentamientos públicos, de tensiones económicas, de reproches lanzados sin filtros y de conflictos que ocuparon horas de televisión y páginas de revistas. Lejos de diluirse con el paso del tiempo, estos episodios cobran una nueva vida en el contexto actual, funcionando como piezas clave para reinterpretar el presente. Este fenómeno no hace más que intensificar la comparación entre las distintas figuras implicadas. Lo que en un principio podía parecer un conflicto puntual ha evolucionado hacia una especie de reflejo cruzado, donde las trayectorias de unos y otros se analizan en paralelo. Se crea así un efecto espejo en el que nadie queda completamente al margen del juicio público. Las similitudes, las diferencias y, sobre todo, las contradicciones se convierten en materia prima para un debate que ya ha trascendido lo anecdótico. Si se vuelve a centrar la mirada en la figura de Kiko Rivera, la sensación predominante es que atraviesa una etapa especialmente compleja en términos de imagen pública. Cada nueva intervención, lejos de rebajar la tensión, parece añadir un nuevo elemento de conflicto. Lo que en otro contexto podría haberse gestionado con mayor prudencia o incluso reconducido mediante un tono más conciliador, ha derivado en una dinámica de confrontación constante. Esa reiteración en el enfrentamiento, unida a una actitud percibida como desafiante, está teniendo un impacto directo en la forma en que es percibido por la opinión pública. La ausencia de autocrítica se convierte aquí en un factor determinante. En lugar de matizar o reflexionar sobre sus propias palabras, la línea adoptada parece ser la de reafirmarse, lo que refuerza aún más la polarización. Y en un entorno mediático donde cada gesto es analizado al detalle, esa postura termina amplificando las reacciones negativas. A todo esto se suma un elemento que podría resultar decisivo en el desarrollo de los acontecimientos: la evolución del entorno más cercano. Durante mucho tiempo, Irene Rosales ha sido percibida como una figura discreta, incluso protectora, alguien que optaba por preservar la intimidad y evitar la exposición innecesaria. Sin embargo, los indicios recientes apuntan a un posible cambio de rumbo. Sin necesidad de declaraciones explícitas, ciertos movimientos sugieren que esa etapa de silencio podría estar llegando a su fin. Si finalmente se produce ese giro, ya sea a través de declaraciones directas o mediante la aparición de pruebas que hasta ahora permanecían ocultas, el relato podría transformarse por completo. En ese escenario, la capacidad de respuesta de Kiko se vería notablemente limitada, ya que pasaría de ser quien marca el ritmo del discurso a tener que reaccionar ante una narrativa que no controla. Por otro lado, las apariciones públicas recientes no han contribuido precisamente a rebajar la tensión. Al contrario, han reforzado la percepción de que existe una insistencia en mantener el conflicto vivo. No es solo el contenido de sus palabras lo que genera controversia, sino también el contexto en el que se producen y la forma en que se expresan. El lenguaje corporal, el tono, el momento elegido, todo suma en una construcción que muchos interpretan como provocadora. Esa acumulación de factores ha generado una creciente incomodidad en parte de la audiencia. Porque cuando determinadas actitudes se repiten de manera constante, dejan de percibirse como episodios aislados y pasan a formar parte de un patrón. Y es precisamente ese patrón el que alimenta la crítica y mantiene vivo el debate. En el fondo, todo este entramado pone sobre la mesa una reflexión que va más allá de los protagonistas concretos. Se trata de una cuestión que afecta al propio funcionamiento del espacio mediático, donde se sitúa la línea que separa la libertad de expresión del respeto hacia los demás. Es un equilibrio delicado, en el que no solo importa el derecho a hablar,
sino también la responsabilidad con la que se ejerce ese derecho. Porque, aunque cualquier persona tiene la posibilidad de compartir su versión de los hechos, las formas en que se hace marcan una diferencia fundamental. El tono, el contexto y la intención condicionan la recepción del mensaje, y en este caso, la percepción general es que en varias ocasiones se ha cruzado ese límite invisible que separa la crítica legítima del ataque personal. Así, en medio de un clima cada vez más cargado, con acusaciones que se entrelazan, posibles revelaciones en el horizonte y un cúmulo de contradicciones que no deja de crecer, la historia continúa desarrollándose sin un desenlace claro a la vista. Cada nuevo movimiento introduce variables que pueden alterar por completo el rumbo de los acontecimientos. Lo único evidente, a estas alturas, es que el conflicto está lejos de apagarse. Más bien al contrario, todo apunta a que seguirá evolucionando, alimentado por nuevas declaraciones, reacciones y, posiblemente, revelaciones que aún no han salido a la luz. El escenario sigue abierto, y la incertidumbre es, ahora mismo, el único elemento constante.